Hay monstruos que no viven en la oscuridad. Viven a plena luz del día. Saludan a los vecinos. Sonríen. A veces, incluso, enseñan a nuestros hijos. Tabasco. El calor no perdona. Se pega a la piel como una segunda piel húmeda. En la escuela secundaria técnica número 14, todos querían al profesor David Robles. Tenía 32 años. Enseñaba historia. Contaba la revolución con una pasión que hacía que los adolescentes dejaran sus teléfonos. Un buen hombre, o eso decían. La patrulla no llegó de noche. No se escondió en las sombras. Llegó a las 10 de la mañana, con las sirenas apagadas. Cruzó el patio de la escuela mientras los niños estaban en el recreo. Dos oficiales bajaron del coche. Caminaron directo al salón del segundo B. No tocaron la puerta. La abrieron. David estaba a mitad de una frase sobre Pancho Villa. Se quedó con la palabra en la boca, el gis blanco en su mano. Los niños no entendían. Los oficiales no dijeron nada. Solo se acercaron. Le pusieron las esposas. El sonido del metal cerrándose fue lo único que rompió el silencio. Lo sacaron del salón frente a todos, frente a sus alumnos, frente a sus colegas y, lo más importante, frente a ella, su hermana, Ana, 14 años, alumna de la misma escuela. Ella estaba en el patio, vio todo. No gritó, no lloró, solo se quedó quieta, como una estatua de sal. Mientras se llevaban a su hermano, a su maestro, a su carcelero, el escándalo explotó como una granada en un mercado. Nadie hablaba de otra cosa. Un susurro, luego otro. Incesto. La palabra más sucia, la más prohibida. Ahora estaba en boca de todos. En las cocinas, en las cantinas, en la sala de maestros. Pero esta historia no es sobre el escándalo. Es sobre el silencio que lo alimentó durante años. Un silencio que tenía cómplices en cada rincón, en cada casa, en cada oficina de gobierno. Si estás aquí solo por el morbo, este no es tu canal. Pero si quieres entender cómo el mal se disfraza de normalidad y cómo un grito de auxilio puede ser ignorado por todo un pueblo, suscríbete. Acompáñame a desenterrar una verdad que huele a pantano, a hipocresía y a tiza rota en el suelo de un salón de clases. Esto apenas comienza. La verdad no la descubrió un policía, ni un detective, ni un adulto. La verdad la vio una niña. Se llamaba Sofía. Tenía 14 años. Era la mejor amiga de Ana. Eran de esas amigas que son hermanas. Compartían secretos, ropa, sueños, hasta que dejaron de hacerlo. Sofía fue la primera en notar el cambio. Empezó de a poco. Ana dejó de reírse a carcajadas. Sus risas se volvieron pequeñas, silenciosas. Luego, dejó de hablar de chicos. Dejó de hablar del futuro. Sus ojos, que antes eran brillantes, se volvieron opacos, como dos charcos de agua estancada. ¿Estás bien?, le preguntaba Sofía. Ana siempre decía que sí, pero sus manos decían otra cosa. Siempre temblaban. Un temblor fino, casi imperceptible. El temblor de un pájaro atrapado. Un día, en clase de educación física, Sofía vio los moretones en los brazos de Ana, con la forma de dedos. ¿Qué te pasó?, preguntó. Me caí, dijo Ana, sin mirarla a los ojos. Siempre se caía. En las escaleras, en la ducha, en su cuarto. Sofía dejó de preguntar, pero empezó a observar. Observaba cómo Ana se sobresaltaba si alguien la tocaba por la espalda, cómo su mirada siempre buscaba a una persona en los pasillos, a su hermano, al profesor David. No lo miraba con cariño, lo miraba con miedo, como un perro mira a un amo que golpea. Un día, después de la escuela, se quedaron solas. Sofía la tomó del brazo. Ana, tienes que decirme qué pasa. No es nada.
susurró Ana. Sí, es algo. Ya no eres tú. Te estás apagando. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, unas lágrimas silenciosas que no hacían ruido al caer. Se abrazó a Sofía y susurró en su oído, tan bajo que fue casi un pensamiento. No puedo hablar. Él me lo prohibió. Dice que si hablo, algo malo nos pasará a todos. Dice que es nuestro secreto. Sofía sintió un hielo recorrerle la columna. Soltó a Ana, la miró a la cara. ¿Quién?, preguntó. ¿Tu hermano? Ana no respondió. Solo lloró, un llanto mudo, desesperado. El llanto de alguien que ha olvidado cómo pedir ayuda. Sofía sintió el pánico. Era una niña. ¿Qué podía hacer? Hizo lo que se supone que debe hacer un niño. Buscar a un adulto. Fue con la orientadora vocacional de la escuela, la maestra Leticia, una mujer de sonrisa fácil y carteles motivacionales en la pared. Le contó todo, los moretones, el miedo, el secreto. La maestra Leticia la escuchó con paciencia. Tomó notas. Cuando Sofía terminó, la orientadora le sonrió. Una sonrisa plástica, vacía. Sofía, a tu edad, las amistades son muy intensas, dijo. A veces las amigas pelean, se distancian, es normal. Pero los moretones, insistió Sofía. Los adolescentes son torpes, se golpean, respondió la maestra, con una ligereza que dolía. Sobre el profesor David. Es un pilar en esta comunidad. Un excelente maestro. Quizás solo es estricto con su hermana. Quiere que tenga buenas calificaciones. Sofía sintió que las paredes se le venían encima. El aire de la oficina se sentía falso, como el olor de un ambientador barato. «Usted no me cree», dijo Sofía. La maestra Leticia suspiró. «Creo que estás preocupada por tu amiga. Y eso es bueno. Dale su espacio. Las cosas se arreglarán solas». Las cosas no se arreglaron solas. Empeoraron. Ana dejó de ir a la escuela. Decían que estaba enferma, una gripa que duró 2 semanas. Sofía fue a su casa. La madre la recibió. Una mujer con la mirada ausente. «Ana no puede recibir visitas», le dijo. «Órdenes de David». Órdenes de David. Esa frase lo confirmó todo. Sofía volvió a su casa. Se encerró en su cuarto. Sentía una impotencia que la ahogaba. Los adultos no la escuchaban. El sistema estaba ciego, o no quería ver. Entonces hizo lo único que le quedaba por hacer. Buscó el número de la policía en Internet. Usó el teléfono de la cocina. Marcó con dedos temblorosos. Una voz de hombre respondió. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» Sofía no dio su nombre. Solo dijo una frase. «En la casa de la familia Robles, algo malo está pasando. El profesor David le está haciendo daño a su hermana, Ana». Y colgó. No supo si la escucharían. No supo si le creerían. Pero fue su grito en la oscuridad. El pequeño empujón que derribó la primera pieza del dominó. La llamada anónima que llevó la patrulla a la escuela técnica número 14 y que le mostró a todo el pueblo el rostro del monstruo que vivía a plena luz del día. La detención de David Robles no fue el final del secreto. Fue la llave que abrió la caja de Pandora. Los policías se lo llevaron a la comandancia. Lo sentaron en una sala de interrogatorios. Paredes color gris. Una mesa de metal. Una sola bombilla colgando del techo. El lugar olía a miedo y a desinfectante barato. David no era el maestro respetado aquí. Aquí era solo un hombre. Sudaba, a pesar del frío de la habitación. El detective a cargo se llamaba Ramírez. Un hombre viejo, con más cicatrices en el alma que en la piel. Había visto de todo, o eso creía. Puso una grabadora sobre la mesa. «Profesor Robles», comenzó, su voz grave.
Tenemos una acusación muy seria en su contra. David intentó sonreír. Una sonrisa torcida, frágil. Debe haber un error. Soy un miembro respetado de la comunidad. Ramírez no sonrió. La comunidad no está aquí, profesor. Aquí solo estamos usted y yo. Y la verdad. El interrogatorio duró horas. David negó todo, una y otra vez. Amo a mi hermana. La protejo. Soy estricto, sí. Quiero lo mejor para ella. Mentiras. Una pared de mentiras bien construida. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un equipo diferente hablaba con Ana. No eran policías, eran psicólogas, especialistas en trauma. La llevaron a un cuarto diferente, con sillones cómodos, juguetes en una esquina, lápices de colores. Un cuarto diseñado para que los niños bajaran la guardia. Ana se sentó en el borde de un sillón, rígida. No hablaba, miraba un punto fijo en la pared. La psicóloga, una mujer llamada Laura, se sentó frente a ella. No hizo preguntas, solo esperó. A veces el silencio es la herramienta más poderosa. Pasó 1 hora, 2. Laura empezó a dibujar en una hoja. Flores, animales. Ana la observaba por el rabillo del ojo. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, preguntó, ¿él sabe que estoy aquí? Laura levantó la vista. Sí, Ana, lo sabe. ¿Está enojado? No lo sé, Ana. Pero aquí estás segura. Nadie te va a hacer daño. Segura. Una palabra que Ana no había escuchado en mucho tiempo. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas silenciosas. Las mismas que vio Sofía. Laura le acercó una caja de pañuelos. Ana tomó uno. Y entonces, como una presa que se rompe, empezó a hablar. No contó una historia. Vomitó fragmentos de horror. Pedazos de recuerdos que había mantenido encerrados. Empezó cuando murió papá. Yo tenía 10 años. David dijo que ahora él era el hombre de la casa, que tenía que cuidarme. Su voz era monótona, como si contara la historia de otra persona. Al principio, solo eran abrazos. Duraban mucho. Me hacían sentir incómoda. La psicóloga sentía un nudo en el estómago. El aire del cuarto seguro se sentía de pronto viciado. Podía ver la escena en su mente. La niña de 10 años, el hermano mayor, la puerta cerrada. Ana siguió. Una noche, entró a mi cuarto. Dijo que tenía una pesadilla. Se acostó conmigo. Dijo que era para protegerme de los monstruos. La ironía era una cuchillada. Él era el monstruo. Me tocó. Le dije que no. Me tapó la boca. Me dijo que si gritaba, mamá se iba a despertar, y que sería mi culpa si a mamá le daba un infarto. La culpa. El arma más efectiva de los abusadores. Ana temblaba. Revivía cada segundo. Me dijo que era nuestro secreto, que era una prueba de amor. Que los hermanos que se quieren de verdad hacen esas cosas. Laura sentía náuseas. Se mordió el labio para no gritar. Mantuvo su rostro sereno. Profesional. Por Ana. Pasó muchas veces, continuó Ana. Me daba regalos después, dulces, ropa, para que no hablara. Me decía que si yo hablaba, lo meterían a la cárcel, y que yo iría a un orfanato. Sola. Me decía que nadie me iba a creer. El miedo a no ser creída. El segundo pilar de su prisión. Cuando entré a la secundaria, donde él trabajaba, fue peor. Me vigilaba todo el tiempo. Con quién hablaba, cómo me vestía. Se ponía celoso. Una vez un chico me dio una carta. David la encontró. Ana se abrazó a sí misma. Esa noche me golpeó. Dijo que era una cualquiera, que lo estaba traicionando. Me encerró en mi cuarto todo el fin de semana. Por eso los moretones.
La verdad salió a la luz, cruda, sin adornos. No eran caídas, era la marca de la posesión. La psicóloga sentía un frío helado en las venas. La habitación ya no se sentía segura. Se sentía como la escena de un crimen que había durado 4 años. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, el detective Ramírez puso una grabadora sobre la mesa. Le dio al botón de play. La voz de Ana llenó la habitación, contando su infierno. David Robles escuchó. Su rostro se transformó. La máscara del buen maestro se derritió. Lo que quedó debajo era feo. Sudaba profusamente. Sus ojos se movían de un lado a otro. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era total, pesado. David miró al detective y con la voz quebrada dijo una sola palabra. Sí. Fue una confesión. La pared de mentiras se había derrumbado. El secreto había muerto. Pero el horror no. El horror apenas empezaba a mostrar todas sus caras, porque la culpa no era solo de él. Había más silencio, más cómplices, y un sistema entero que había decidido mirar para otro lado. La familia Robles no siempre fue una casa de los horrores. Hubo un tiempo en que eran normales, aburridamente normales. El padre, Miguel, trabajaba en la plataforma petrolera. Pasaba semanas en el mar. Cuando volvía, la casa se llenaba de vida, regalos, risas, comidas familiares. La madre, Laura, era una mujer simple. Su mundo era la casa, sus hijos, su marido. Un universo pequeño y seguro. David era el hijo perfecto. Buenas calificaciones, obediente. Protector con su hermana pequeña. Ana era la luz de la casa, una niña feliz, risueña. Eran una fotografía en un portarretratos, sonriendo. Pero las fotografías mienten, ocultan las grietas. La grieta se abrió una madrugada. Una llamada desde la plataforma, un accidente, una explosión. Miguel Robles no volvería a casa. El día del funeral, el mundo se detuvo. Y cuando volvió a empezar, todo era diferente. Laura, la madre, se rompió. No fue un quiebre ruidoso, fue un colapso silencioso. Dejó de cocinar, dejó de limpiar. Pasaba los días en su cuarto con las cortinas cerradas, mirando la pared. El cuerpo estaba en la casa, pero el alma se había ido con su marido. David, con 18 años, tuvo que crecer de golpe. Alguien tenía que hacerlo. Empezó a trabajar por las tardes, después de la preparatoria. Pagaba las cuentas, hacía las compras. Se convirtió en el adulto y en el guardián de su hermana. Yo te cuidaré, le decía a Ana. No dejaré que nada te pase. Al principio, era una promesa de amor. Pero el poder, incluso el pequeño poder doméstico, corrompe. La casa se aisló. Los amigos dejaron de visitar. Los familiares se cansaron de ofrecer una ayuda que era rechazada. El mundo de los Robles se redujo a 3 personas. Una madre fantasma, un hermano que jugaba a ser padre y una niña que perdía su infancia. David se volvió estricto. Demasiado estricto. Controlaba la tarea de Ana, su ropa, sus amistades. Es por tu bien, decía. El mundo es un lugar peligroso. Yo soy el único que puede protegerte. La protección se convirtió en control. El control se convirtió en posesión. La madre no veía nada, o no quería ver. Vivía en su propio mundo de luto. Una noche, David escuchó llorar a Ana en su cuarto. Extrañaba a su papá. Él entró. Se sentó en su cama. La abrazó. Un abrazo que no era de un hermano. Era el abrazo de un hombre solo, asustado, que se aferraba a lo único que le quedaba. Y en ese abrazo, en la oscuridad de ese cuarto, algo se torció para siempre. Él se vio a sí mismo como el Salvador, el único pilar en un mundo que se derrumbaba. Ella era su responsabilidad.
Suya, solo suya. Empezó a decirle que su amor era especial, diferente al de los demás, más fuerte, más puro. Le lavó el cerebro con una mezcla tóxica de miedo y afecto. Le enseñó que el mundo exterior era una amenaza y que él era su único refugio. La casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en su fortaleza y en la prisión de Ana. La primera vez que la tocó, la línea entre hermano y monstruo se borró para siempre. Fue un acto calculado. No fue un impulso. Fue la culminación de un proceso. La toma final de poder. Él le robó la inocencia y la reemplazó con un secreto pesado, sucio, un secreto que los uniría para siempre. O eso creía él. El buen maestro de historia no nació de la nada. Se construyó sobre las ruinas de una familia, sobre la ausencia de un padre, sobre el dolor de una madre y sobre el silencio de una niña a la que le enseñaron que el amor y el miedo eran la misma cosa. La confesión de David Robles debería haber sido el final. Fue apenas el comienzo de otro tipo de horror. El horror burocrático. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Un nombre largo, impresionante. Una oficina pequeña en un edificio gubernamental gris. La agente del Ministerio Público asignada se llamaba Verónica. 30 y tantos. Ambiciosa. Más interesada en las estadísticas que en las víctimas. Recibió a la psicóloga Laura y a la madre de Ana, quien había sido sacada de su letargo por el escándalo. La madre lloraba, un llanto tardío, inútil. Yo no sabía nada, repetía. Juro que no sabía nada. Verónica la escuchaba con una paciencia que rayaba en el aburrimiento. Laura, la psicóloga, intervino. El testimonio de Ana es claro, es consistente, el trauma es evidente, necesita apoyo, terapia, un lugar seguro. Verónica asintió. Miró unos papeles en su escritorio. Por supuesto, dijo, con una voz desprovista de emoción. Iniciaremos el protocolo de atención a víctimas. Se le asignará un terapeuta del DIF. Laura conocía a los terapeutas del DIF, pocos, con exceso de trabajo. Citas cada 2 semanas, una curita en una herida de bala. Necesita algo más intensivo, insistió Laura. Un refugio. Lejos de su casa, lejos de todo lo que le recuerde el abuso. Verónica levantó una ceja. Los refugios están saturados, licenciada. Hay una lista de espera, y este caso, aunque lamentable, no presenta un riesgo físico inminente. El agresor está detenido. Miró a la madre. Legalmente, la custodia le corresponde a usted, señora. ¿Está en condiciones de cuidar de su hija? La madre solo pudo sollozar. Tomaremos eso como un no, dijo Verónica con frialdad. Entonces, lo que procede es declararla en estado de vulnerabilidad y solicitar su ingreso temporal a un albergue público. Laura sintió un escalofrío. Los albergues públicos, bodegas de niños rotos. Lugares donde la supervivencia es más importante que la sanación. No es el lugar adecuado para ella, dijo Laura. Verónica suspiró, un suspiro de fastidio. Es lo que hay. Es lo que el presupuesto permite. Luego, su tono se volvió más duro. Ahora, hablemos del caso penal. Necesitamos que Ana ratifique su declaración, frente a mí, y que se someta a los exámenes médicos y psicológicos forenses. Acaba de contar su historia por primera vez, protestó Laura. Hacerla repetir todo tan pronto es revictimizarla. Es cruel. Verónica la miró con condescendencia. Licenciada, esto no es una sesión de terapia. Es un proceso legal. Necesito pruebas. Elementos para construir un caso sólido. Sin la ratificación, sin los peritajes,
Su testimonio no es suficiente. La confesión de él puede ser retractada. Su abogado puede alegar que fue obtenida bajo coacción. Estaba construyendo un muro de procedimientos, un muro para protegerse a sí misma. Llene el formato F12 de solicitud de peritajes, dijo, empujando un fajo de papeles sobre la mesa. Y tráigame a la menor mañana a las 10 en punto. Laura salió de la fiscalía con la madre a cuestas. Se sentía sucia. El sistema no estaba diseñado para curar a Ana, estaba diseñado para usarla, para exprimir su dolor y convertirlo en un expediente. Mientras tanto, en la escuela técnica número 14, se desató otro tipo de guerra. La guerra de la imagen pública. El director de la escuela, un hombre llamado Armando, convocó a una junta de emergencia, no para hablar del bienestar de los alumnos, sino para hablar de la reputación de la escuela. Esto es una catástrofe, dijo, paseándose frente a los maestros. Aparecemos en todos los noticieros. Los padres están llamando, están asustados. La maestra Leticia, la orientadora que ignoró a Sofía, tomó la palabra. Debemos emitir un comunicado, dijo, con la voz firme de quien busca salvar su propio pellejo. Aclarar que este fue un hecho aislado, que el profesor Robles traicionó nuestra confianza, que la escuela es y siempre ha sido un lugar seguro. Mentiras. Sabían que no era seguro. Sabían de los rumores. Habían visto la forma en que David miraba a su hermana. Habían elegido no ver. Porque David era un buen maestro. Porque ganaba concursos de historia. Porque hacía que la escuela se viera bien. Armando, el director, asintió. Exacto. Control de daños. Necesitamos un plan. Un maestro más joven, idealista, se atrevió a preguntar. ¿Y qué hay de los alumnos? ¿De Ana? ¿De sus compañeros? Están traumatizados. El director lo miró con lástima. La SEP nos mandará un psicólogo la próxima semana para dar una plática general. Ahora lo importante es el comunicado de prensa. El sistema educativo no buscaba proteger a sus niños. Buscaba proteger su prestigio, su presupuesto, su fachada de normalidad. La única persona que parecía luchar de verdad era Sofía, la amiga de Ana, la niña que hizo la llamada. Pero su victoria se sentía amarga. En la escuela, los otros niños la miraban raro. Algunos la admiraban, otros la llamaban chismosa. La acusaban de haber destruido la escuela, incluso los adultos. Una madre de familia la detuvo en el pasillo. Por tu culpa, ahora todos piensan que esta escuela es un nido de pervertidos, le dijo. Sofía no entendía. Ella había hecho lo correcto. ¿Por qué se sentía como si hubiera cometido un crimen? Porque había roto la regla más importante de la comunidad, la ley del silencio. Había expuesto la podredumbre que todos habían decidido ignorar. Y eso, para el sistema, era imperdonable. Ana fue llevada al albergue público. Un edificio gris, con barrotes en las ventanas. La separaron de su madre, de su amiga, de todo lo que conocía. La pusieron en un cuarto con otras 5 niñas. Niñas con sus propias historias de horror. La noche que llegó, una de las niñas mayores le robó los zapatos. Cuando se quejó con la cuidadora, la mujer solo se encogió de hombros. Aquí aprendes a cuidar tus cosas, le dijo. Ana había salido de una prisión para entrar en otra. Una prisión más grande, más fría, y sancionada por el mismo sistema que desea protegerla. El juicio de David Robles fue rápido. Demasiado rápido. Con la confesión grabada y el testimonio de Ana, no había mucho que debatir. Pero no fue un juicio por justicia. Fue un trámite,
David aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable. A cambio, recibió una sentencia reducida. 12 años, con posibilidad de salir en 8 por buena conducta. 8 años. Por 4 años de infierno. La fiscal Verónica lo presentó como una victoria. Se hizo justicia. Dijo a las cámaras afuera del juzgado. Una justicia de rebaja. Una justicia de expediente cerrado. La psicóloga Laura estaba allí. Vio la conferencia de prensa. Sintió un sabor amargo en la boca. El sistema no había ganado. Solo había procesado la tragedia. La había convertido en un número. En una estadística de sentencias logradas. Ana nunca volvió a ser la misma. Pasó un año en el albergue. Un año que le robó lo poco que le quedaba de infancia. Aprendió a ser dura, a no confiar en nadie, a construir un muro alrededor de su corazón. Cuando salió, su madre había vendido la casa. Se mudaron a otra ciudad, a un lugar donde nadie conocía su historia, donde podían empezar de cero. Pero no se puede empezar de cero cuando llevas el infierno dentro. Ana nunca terminó la secundaria. Dejó de estudiar. Empezó a trabajar en un supermercado, de cajera. Una vida pequeña, anónima. Lejos de los libros de historia que su hermano tanto amaba. Y Sofía, la amiga valiente, también pagó un precio. El precio de decir la verdad. En el pueblo siempre fue la niña que... La etiqueta la siguió como una sombra. Sus padres, asustados, la enviaron a estudiar a otra parte. Perdió a su mejor amiga, perdió su hogar. Hizo lo correcto. Y el mundo la castigó por ello. La escuela técnica número 14 siguió abierta. El director Armando recibió un premio por su excelente manejo de la crisis. La maestra Leticia fue ascendida. Contrataron a un nuevo maestro de historia. Y la vida siguió. La fachada fue reparada. La podredumbre fue cubierta con una nueva capa de pintura. El escándalo se convirtió en un mal recuerdo. Luego, en un rumor. Y finalmente, en silencio. El mismo silencio que lo permitió todo en primer lugar. Esta historia no termina con un monstruo tras las rejas. Porque el verdadero monstruo no es un solo hombre. Es el sistema que lo protege. Es la comunidad que elige ser ciega. Es la burocracia que valora más un formulario que el alma rota de una niña. David Robles saldrá de la cárcel. Quizá intente ser un buen hombre de nuevo. Pero Ana vivirá con su sentencia para siempre. Una cadena perpetua en el corredor de sus propios recuerdos.